Tal, muchachos? Buenos días. Muchachos, como les mencioné en el mensaje, pues bueno, les tuve que grabar la sesión del día de hoy. Entonces, debido a la ausencia, me tuve que presentar a una reunión que se agendó para el día viernes de, de unas horas que tenemos ahí de investigación. Es como, digamos, unas horas de asignación de investigación. Entonces, lamentablemente a veces me delegan ciertas actividades, pero pues están dentro de mi horario docente, ¿no? Entonces, si tengo que faltar con ustedes, tengo que faltar con otros grupos, entonces pues me veo obligado a no agendarle sesión. Pero bueno, aún así pues les vengo a presentar el material que tenía propuesto para el día de hoy. No les quito mucho tiempo, es algo sencillo, nada más son conceptos muy generales. Sin embargo, espero que dentro de este temario pues le pueda servir algunos de los fundamentos que pues, le voy a platicar hacia grandes rasgos. Vamos a elaborar una tarea al terminar esta sesión. Va a ser para la entrega el día próximo viernes 4 de junio, si no mal recuerdo. Entonces, es una tarea pues muy sencilla, ¿no? Entonces, le reitero, o más bien le platico, o ya lo había mencionado en una sesión anterior, pues que la asignatura, pues lamentablemente no es tan práctica, es algo sobre, pues muy teórica, inclusive la segunda y la tercera unidad. Sin embargo, también les había comentado que las quería evaluar junto con su proyecto de integradora, que posiblemente dentro de las siguientes unidades, pues les voy a ir platicando de cómo va a constar ese tipo de evaluación. Pero bueno, a grandes rasgos sí le digo que es una materia pues muy teórica, a lo mejor puede ser tal vez aburrida, inclusive porque pues yo la doy o no sé, ¿verdad? Tal vez sean en el contexto de pues de en sí de la misma asignatura. Muy bien, bueno, entonces habíamos platicado en las sesiones pasadas poquito sobre qué contenía la asignatura. Pues primero vamos a ver introducción a los sistemas mecánicos, después mantenimiento y seguridad y diagnóstico de fallas en la tercera unidad, que le digo, vamos a corresponder ahí a evaluar con la materia integradora. Le digo, ya les platicaré en qué va a consistir. Ahí le dejo en pantalla alguna de la bibliografía que puede utilizar o bueno, a grandes rasgos pues la puede tomar como referencia de algunos conceptos que se podrían ver o podemos ver dentro de lo que sigue en la asignatura. Bueno, para dar introducción, primero que nada hay que conceptualizar dos cosas muy importantes. Primero, definir qué es un sistema mecánico. Primero definimos como un sistema, ya sean cierto de un conjunto de elementos que realicen pues una tarea en sí, mientras que un mecanismo puede ser el conjunto de ciertos mecanismos que pueden interactuar para realizar pues una tarea, ¿no? Entonces pues si unimos esas palabras pues ya tenemos más o menos un concepto ya muy general sobre qué es un sistema mecánico. Podemos decir que son ciertos elementos que se unen para realizar pues una determinada tarea, ya sea en algún proceso, mencionándolo dentro de algún proceso, ya sea productivo, digámoslo así. Eh, de esta manera también pues están constituidos por ya sean dispositivos o algunos elementos que vamos a ir conforme vayamos avanzando dentro de la unidad. No vamos a ver todos los elementos que a lo mejor se pueden encontrar en distintos sistemas mecánicos. ¿Por qué? Porque bueno, existe gran variedad. Vamos a ver los más relevantes, por ejemplo, engranajes, algunas relación de engranajes, palancas. Si vamos a relacionarlo con algunas referencias, por ejemplo, cómo sacar velocidades, inclusive fuerzas, pues bueno, ya nos estamos arrimando a la asignatura de física, a lo mejor de dinámica tal vez. Entonces es cuando todos estos elementos rígidos pues cumplen con ciertas leyes físicas que se pueden calcular momentos, digo, fuerza, potencia, trabajo, dependiendo la geometría que está constituida cada uno de los elementos. Pero bueno, no vamos a llevar a tanto de esto. Nada más digo, es algo muy general, inclusive aquí dentro se los pongo, se llama una hoja asignatura donde vienen los temas que nosotros tomamos y supuestamente nosotros se los debemos
de explicar. Por ejemplo, en conceptos generales, nada más es explicar el concepto de sistemas mecánicos, definir qué es un mecanismo y algunas interacciones que tienen, pues, con cómo describir los fenómenos que existen dentro de esos mecanismos. Me refiero a través de la matemática. ¿Qué aplicaciones existen? Describir aplicaciones, identificar, por ejemplo, sistemas de transmisión, identificar los elementos de transmisión. Entonces es prácticamente nada más enseñarles a ustedes cómo identificar. Pues obviamente para identificar, no sé, un engranaje, pues nada más es visualizarlo. No sé, a lo mejor pues, quiero considerar que todos saben que es un engrane, ¿no? Entonces no tiene mucha complicación, a lo mejor decirles mucho detalle, ya que pues la materia pues así lo comprende, ¿no? Bueno, algunas aplicaciones pues podemos verlas, los mecanismos en muchísimos campos de lo que usted imagine, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una relación de como un piñón, digamos una biela, en el cual pues se transfiere ahí los movimientos, ¿verdad? Entonces, pues ahí vemos algunas acotaciones de distancia, radios, ángulos, etcétera. En este caso nada más le digo es identificar cuál es el engrane o cuál es el engrane motriz, por cómo se transfiere el movimiento de circular a lineal y todas esas cosas pues que están visiblemente y gráficamente fáciles de visualizar, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que detalla esta asignatura en esta unidad. Sin embargo, si todos estos mecanismos nos los llevamos a la parte de la dinámica cinemática, pues podemos analizar, ¿verdad? Desde el tamaño del engrane, del piñón motriz o rueda dentada o lo que ustedes pongan dentro de un mecanismo, pues se pueden sacar diámetros, longitudes, cuánta fuerza, cuánta potencia, a qué velocidad se mueve, etcétera, ¿no? Velocidades angulares, muchísimas cosas se pueden obtener. En este caso, en esta asignatura, no vamos a obtener ese tipo de datos, nada más unas cuantas relaciones de velocidades, engranajes que vamos a ver posteriormente. Pues bueno, ahí les pongo otras ilustraciones, a lo mejor se hace referencia de algunas aplicaciones de los sistemas mecánicos, por ejemplo, de un pistón con una biela conectado ya sea a una manivela o cigüeñal que esté dentro, pues digamos, en un motor de combustión interna. Por ejemplo, un mecanismo de un reloj. Vemos que los relojes pues existen de muchos tipos, ¿no? Hay estos que los más, digamos, mecánicos, por así decirlo, hay eléctricos, ¿verdad? Entonces manejan a través de ciertos mecanismos que pues rigen ciertos movimientos para medir pues la hora o el tiempo, ¿no? Pero bueno, si estamos en nuestro entorno, nuestra habitación, pues podemos ver que existen muchísimos mecanismos, inclusive de nuestra computadora. Tiene un disco duro, la mayoría puede tener un disco duro que es mecánico, ¿no? Entonces existen ciertos mecanismos, algunos rodamientos que hacen que el disco pues gire con velocidades o revoluciones altas para leer la información que existe en nuestro disco. Al igual que, no sé, en un aire acondicionado que tengamos, algún electrodoméstico donde tenga algún sistema de refrigeración, etcétera, ¿no? Entonces, si lo empleamos más dentro de algún proceso, pues también podemos incluirlo, verlo dentro de algunos sistemas automatizados, ¿verdad? Si lo vemos pues de alguna magnitud ya más amplia dentro de un campo laboral. Entonces tiene muchísimas aplicaciones, ¿verdad? Casi todo lo que vemos, pues es un sistema mecánico, ¿no? Es algo que por medio de que algo que ejerza fuerza o movimiento motriz, pues mueve otra y ocasiona pues un trabajo, ¿no? Eso es más que nada como cumplir un objetivo, como lo mencionaba dentro del, de lo que viene siendo conceptos generales. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene de sistemas de transmisión rígidos. Existen dos tipos de sistemas de transmisión rígidos y flexibles. Los sistemas de transmisión rígidos son aquellos que están ciertos elementos. Hablando de elementos, pueden ser, en este caso, como está en la diapositiva, engranajes, pueden ser de muchos tipos, que están interconectados entre sí. Es decir, que desde un inicio hay una fuerza o velocidad o movimiento, que ese movimiento se va proporcionándole hacia el siguiente o según cómo estén acomodados los elementos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que al final pues se obtenga un resultado. Por ejemplo, esta es
una caja de reducción de velocidades. Entonces, por medio de engranajes, ya sea que desde el inicio del engranaje o de ese conjunto de elementos, puede ser que tenga muchísima velocidad. Entonces, al momento de unir todos esos engranajes, dependiendo de los requerimientos, ¿no? Que se tengan para X proceso, se puede obtener quizás reducir la velocidad, pero aumentar el torque o fuerza del piñón final, ¿no? Donde se obtiene, digamos, toda esa carga motriz. Pero también puede ser a la inversa, ¿eh? Podemos a lo mejor tener muchísima fuerza en un piñón inicial y pues se puede obtener una velocidad mayor, pero pues con una fuerza menor. Entonces existen todos esos juegos de mecanismos, pues bueno, ya sea aumentar ciertos requerimientos de algún sistema o bajar otros, ¿no? Entonces, dependiendo las necesidades de lo que se requiera dentro de algún proceso. Entonces, en pantalla aquí le pongo algunas imágenes, unos GIFs, algunos mecanismos que considero importantes. Por ejemplo, esta es una relación diferencial. Existen muchos tipos. Este se encuentra principalmente en algunas camionetas diferenciales. Esto sirve para disminuir el desgaste de las llantas. Por ejemplo, cuando vamos en nuestro carro, digamos las llantas de atrás, cuando uno gira, una llanta tiene que girar más que otra. Entonces, por lógica, una de las llantas o las dos llantas deben estar algo sueltas, no debe estar sobre un eje rígido. Entonces, se hace este tipo de mecanismos para que tenga mucho más grados de libertad y exista esa disminución de fricción o tal vez de roce de las llantas, ¿no? Desgaste puede ser o arrastre. Entonces, este también sirve para hacer unas relaciones de transmisión fuertes dentro de ciertos mecanismos. Por ejemplo, los he visto en, en relaciones de transmisión de movimientos de manipuladores industriales. Ahorita les digo que es un manipulador industrial si no tenemos conocimiento de ello. Pero bueno, este sirve como referencia para muchos mecanismos axiales, transversales, dependiendo de la aplicación en donde vaya. Entonces está conformado por ciertos engranajes helicoidales, así se les nombra. Entonces pueden haber de muchos tipos, ¿no? Abiertos o cerrados. Acá por arriba, no se alcanza a ver el cursor dentro de la grabación, existe una cremallera y pues un piñón, ¿no? ¿En qué consiste esto? Pues sirve para poner, no sé, un eje fijo por medio de la cremallera, un tipo engrane lineal, por decirlo de una manera, así. Se puede obtener el movimiento lineal a través de circular lineal, ¿no? Entonces podemos, ya sea que vaya de un lado hacia otro, dependiendo del movimiento que se lee, pues ahí se ve en pantalla. En la parte de acá abajo, en la inferior izquierda, creo que se le nombra eh, engrane leva de Ginebra, creo que se llama así. Entonces existe una serie de transmisión de movimiento ya sea parcial. Chéquese que en algunos otros que usted ve, pues es totalmente continuo el movimiento. Sin embargo, este es un movimiento parcial. ¿Qué consiste el movimiento parcial? Consiste que en el engrane motriz digamos, el elemento que esté girando a una velocidad constante, por medio de un aditamiento o mecanismo dentro de sí mismo, transmite ese movimiento, pero de una forma pausada, como ahí lo vemos en el gráfico, ¿no? Cada cierta revolución, pues bueno, una revolución